con la debida insistencia, pues yo les he hecho referencia a que el primer sistematizador de una auténtica teoría de las penas es o fue Anselmo de Feuerbach. Eh, como les decía, pues la, la conjunción de las obras de Feuerbach, Beccaria, Kant, Hegel, entre otros, pero digo que estos son los más trascendentales, los que terminan siendo los más necesarios para la construcción del derecho penal como ciencia, eh, de cara a la construcción sobre las penas, indudablemente descolla Feuerbach. Feuerbach, sin embargo, no se propuso hacer una construcción sobre la responsabilidad penal. De una u otra manera, pues, lo que él hace confluye en una teoría de la responsabilidad penal, pero no fue su cometido. Básicamente Feuerbach hace un trabajo de observación y de sistematización en torno a las prácticas punitivas. De tal manera, como les decía, que esto es algo que no existía sino hasta Feuerbach. Y eso significa que pues es un fenómeno que se presenta en el siglo XVIII. De tal manera que Feuerbach lo que hace es como lo manifesté, hace como una especie de paneo sobre las prácticas punitivas que se venían practicando, pues desde luego en la época de Feuerbach a él se le facilitaba mucho más considerar lo que eran las prácticas punitivas de Europa Central. Sin embargo, pues él, para llegar a las conclusiones que llegan, hace una especie de construcción histórica, llegando o que le permiten abordar las primeras prácticas documentadas del derecho con las incursiones penales correspondientes. De tal manera que lo que me propongo ahora es exponer acerca de qué fue lo que vio Feuerbach para llegar a las conclusiones a las que llegó y que sirvieron como preámbulo absolutamente necesario para las teorías de la responsabilidad penal. Entonces, lo que voy a hacer a partir de este momento es empezar a echar atrás, hacia atrás, para poner en evidencia lo que observó Feuerbach y con ello para poderles decir exactamente en qué consiste la teoría de la pena a partir de Feuerbach, cuáles son sus características principales, eh, mostrarles cómo necesariamente ello sirvió como decía, de basamento para las teorías de la responsabilidad penal. Posteriormente me haré las anotaciones pertinentes en relación con lo que han sido las escuelas. Compréndanme, estoy procediendo de esta manera puesto que las escuelas, o eso que nosotros llamamos escuelas del derecho penal, ya contaban tanto con la teoría de la responsabilidad de Kant y de Hegel como con la teoría de la pena de Feuerbach. De tal manera que ellos lo que hacen son, en algunos casos, relecturas, en algunos casos, acondicionamientos, pero decir que algo se desata con ellos no es muy acorde con los sucesos. De tal suerte que entonces lo hago de esta manera para enfatizar obviamente lo que nos corresponde en las particularidades de la teoría de la pena, mostrar qué se ha hecho con ellos, pero para poder hacer esa consideración necesitaba que tuviesen ustedes claro algunos aspectos que pues no lo hemos desarrollado en profundidad, sino que al menos hemos tocado las bases de la teoría de las teorías de la responsabilidad y mostrar cómo se unen y cómo de ahí en adelante corren juntas sin una posibilidad sin la más mínima posibilidad de discernimiento en el entendido de que se puedan separar. Entonces, pues, como en la persistencia histórica acontece la legitimación de muchas instituciones, de muchos conceptos, de muchas operaciones jurídicas, pues atendiendo un poco lo que la metodología misma empleada por Feuerbach,
Lo que haremos a partir de este momento es ir tan atrás como podamos sobre bases documentadas, mostrarles qué fue lo que vio Feuerbach y por qué construye su sistematización de la manera como la construyó. Como les decía, una vez tengamos esto claro, pues podemos ver un poco más íntimamente la relación de la teoría de la responsabilidad con la teoría de la pena y considerado esto podemos mostrar un poco los desarrollos para finalmente aterrizarnos en lo que es la situación del país de Colombia, pues, el sistema jurídico colombiano y poner de manifiesto de alguna manera lo que podríamos llamar como los asuntos más críticos que registra hoy en día la teoría de la pena en relación con eh, la situación contemporánea y el país ubicado dentro de esa contemporización con las tendencias actuales del derecho internacional. Para ello entonces, pues como un preámbulo, puedo decirles que las fuentes documentadas, es decir, lo que nos permiten a los investigadores en derecho penal decir que las cosas fueron de tal o cual manera, las podemos asociar específicamente con lo que ha sido considerado como básicamente el origen del derecho de las obligaciones, es decir, poco más o menos lo que empieza a suceder a partir del siglo VIII antes de Cristo, con lo que no pretendo en manera alguna que no haya habido derecho antes, lo que pasa es que no lo tenemos lo suficientemente documentado como para poder dar cuenta de todas sus características. Nosotros podemos, con fundamento en lo que en los trabajos de los historiadores del derecho, decir, por ejemplo, el derecho de las obligaciones consiste, históricamente consiste en esto, esto y esto. Actualmente, qué tan cercano, qué tan lejano está de lo que fue la teoría clásica de las obligaciones. Lo podemos decir porque lo podemos describir y lo podemos describir porque se dispone de fuentes. Antes del siglo VIII, como decía, pues no es que no haya derecho, no es que no haya habido derecho, sino que no hay fuentes que nos permitan hacer un predicamento tan sólido, tan suficiente como el que podemos hacer a partir de las fuentes documentadas. Nadie duda, por ejemplo, que existió el derecho griego, nadie duda que existió el derecho egipcio, el derecho mesopotámico. Si tuvieron puntos de convergencia o no, es algo que, por ejemplo, no podemos decir, no podemos predicar. Eso solamente lo podemos hacer a partir de que emergen fuentes documentadas satisfactorias y suficientes para poder decir con algún rigor científico cómo fueron las cosas. Entonces, desde este punto de vista, utilizaré como punto de partida precisamente poco más o menos lo que acontece en esa linealidad que conocemos como derecho arcaico originalmente, poco más o menos del siglo VIII antes de Cristo a siglo III, finalizando el siglo III antes de Cristo. Posteriormente lo que pasa con el derecho clásico, después lo que pasa con el derecho posclásico, derecho justinianeo, y de ahí pues en adelante lo que acontece en época medieval con las particularidades implicadas en la época medieval y ya ahí podemos engranar específicamente concluyendo la Edad Media con las incursiones de Feuerbach, Hegel, etcétera, pudiendo poco más o menos poner de manifiesto qué fue lo que observó Feuerbach para formular el modelo sistematizador de las penas en los términos en que lo hizo. Es decir, esto tiene una explicación. Lo que vamos a hacer es verificar cuáles fueron los datos, el fenómeno observado por Feuerbach para llegar a plasmar su teoría de la manera como la plasmó.